Bueno, tenemos con nosotros, como ya dijimos, a Joaquín Ramírez, que es todos los martes está aquí compartiendo el programa con nosotros. ¿Cómo estás, Joaquín? Bueno, muy bien, contento. Todavía queda 1 hora y media del día de San Valentín. Bueno, noche. ¿te regalaron algo a ti? Sí, me regalaron. Tú viniste con tu corbata roja. Corbata roja, sí. Tu esposa te regaló de que se votó, no sé. Se votó el regalo conmigo, sí. Entonces, siempre matan a uno con una corbata. No, esta vez fue otra cosa, un t-shirt. Pero de esta manera, escuché también a la gente de Greenpeace hablar de la celebración de un San Valentín verde. Nada que ver con el libro, sino con la ecología. Y recomienda que las parejas disfruten la oscuridad, así ahorrar energía. ¿Cómo? Y que las parejas se bañen juntos, así. Gastan menos agua. Gastan menos agua, o sea, bueno, que son medidas ecológicas. Bueno, por lo menos en el día de... ahí llegaremos. Lo que resta ya de esta noche, ¿no? Bueno, hay mucha gente que si no se ha bañado ya no va a bañarse. Y bueno, es que una mira, no, y sobre todo con este frío que está haciendo ahora. Sí, así es. Hay mucha gente que, bueno... Sí, pero retomando, mira, déjame tomarte un minutico para que veamos que nuestro director nos ponga ahí este video de la contaminación de la laguna de Mayén, que yo hablaba en principio, y que el director lo ponga ahí, ¿verdad? Para que vea estas aguas azules. Y yo dije que yo se lo envié a varias personas cuando me llegó el correo. Se lo envié a Mircíade, de la Academia de Ciencias, se lo envié también a Osvaldo Vázquez, se lo envié a Luis Carvajal y a otros amigos. Luis Carvajal fue mi profesor. Que le duele, ¿no?, estas cosas. Pero bueno, hablamos de la agüita y del frío. De la oscuridad. Y de la oscuridad. Pero es bueno hablar en el tema del medio ambiente, de que la valoración que hizo la encuesta Gallup, que preguntó a la población sobre todos los ministros del gobierno, el mejor valorado fue Francisco Domínguez Brito. Claro, tiene que ser así porque la gente ha entendido la importancia del medio ambiente. Pues además por la valentía, o sea, ha enfrentado sectores que se llama de poder económico, porque tener poder económico no significa pasarle por encima a todo y a las leyes, y menos destruir la naturaleza. Señores, la montaña con una capa vegetal cumple el mismo papel que una alfombra. Cuando llega agua, no es que las montañas producen agua, no, es que retienen el agua. Es diferente, por ejemplo, a la montaña de nuestro vecino país de Haití, que están ya desérticas, peladas, y se convierte en un lavamanos. Cuando usted echa agua en un lavamanos, corre huyendo a la tubería, no hay quien lo retenga. Ahora la alfombra sí retiene esa humedad, ese líquido necesario para la vida como es el agua. Entonces, no vi algunos grupos que decían yo soy Loma Miranda y todo ese tipo de cosas. Ahora en esta lucha parece que si el gobierno está tomando acciones, ellos se ponen de la otra. Parece que lo que estamos apoyando ese grupo son los que tienen su casa ahí. Ese es el problema. Ahora sí. Ahora. Los que apoyaban aquella vez y que se produjo un conflicto de intereses económicos en aquel momento, que claro, también la parte ecológica fue preponderante, pero no dejaba de existir también intereses económicos que no le interesaba que se produjera eso allí. Por eso tú ves que todo ese despliegue que hubo de publicidad, y porque aquí las cosas hay que hablarlas, claro. Tú no lo ves aquí, porque ahí hay mucha gente que tiene mucho dinero y que está depredando todo eso por ahí. Yo siempre dije que me preocupaba la cantidad de viviendas que se estaban instalando en las montañas de Jarabacoa, de Constanza, porque para tú poner una cabaña tú tienes que prácticamente una área de 500, 600, 700, 1000 y pico de metros para construir una casa. Tienes que desmontarlo. Y uno aquí, otro allá, y complejos de habitaciones y de cabañas. Yo creo que eso hay que prestar atención porque eso no puede seguir así. Había uno que quería ya poner las cabañas en el pico de la montaña, o sea, donde realmente recoge el rocío, que ese rocío va, como tú decías, como una esponja, son esas montañas que van acumulando esa agua y que la va soltando poco a poco, y por eso los ríos tienen permanentemente esa agua. Sí, así es. O sea, no es un asunto casual. Usted dice, bueno, ¿y por qué es que el agua del río? Bueno, porque que todo el día, todo el tiempo, el rocío, la altura de la montaña,
cosechan esa agua que va cayendo por sus raíces, se va juntando y se va acumulando en esos reservorios como de agua que tienen esas montañas. La cuenca hidrográfica, como le llaman los técnicos. Sí. Entonces, por eso es que no sé, esa lucha para evitar que se siga depredando la parte más importante que tenemos nosotros como... No hay felicitar la valentía del ministro, porque he visto en gestiones anteriores gubernamentales algún general de estricta recordación afectar a los campesinos, ¿no? Y un palo aquí ya, pero este hombre, lo hemos visto, este ministro, enfrentar sectores empresariales. Sí, y además que le dio su tiempo, o sea, no ha ido inmediatamente, le dio 4 meses, que se cumplieron el 29 de enero, para que sus cosechas que ya tenían sembradas, pues las recogieran, retiraran todos sus sistemas de regadío que estaban sacándole agua a los ríos de allí, a los arroyos, y ya esos arroyos estaban empobrecidos en términos de cantidad de agua, porque hacían unos reservorios y hacían unas cosas de estas para acumular el agua, entonces tener agua para ellos regar sus predios. Entonces eso se fue eliminando, inclusive salió una información en esta semana donde ya se ve los ríos de la zona y los riachuelos con mucha más agua. Es verdad que ha estado lloviendo, pero también tiene mucho que ver que el agua está corriendo por su cauce. Eso está muy bien. Por eso yo estoy de acuerdo, hay que felicitar a Domínguez Brito y ojalá otros ministros puedan tomarlo como ejemplo para hacer algunas cosas que tienen que hacer. Valentía lo que hace falta. No, pero la valentía es en función de lo que dice la ley. Sí, así es. Porque no es violentando la ley, no es machismo, no es hombría, no es que yo me como a cualquiera y que yo soy más guapo. No. Lo que dice la ley. No, yo digo por gerencia. En gerencia se habla del elefante que nadie ve. A veces en una oficina está pasando algo que choca con la ley, pero quien la está haciendo es un poderoso. Entonces, bueno, yo no veo eso, porque que si yo hablo de esto, me va a caer encima, me van a cancelar. Y hay muchas situaciones que suceden donde quiera que haya seres humanos, que no se dan a conocer por la relación poder que tiene esa persona. Entonces, en este caso, el ministro hay que reconocerle que no está viendo el poder económico de la persona, sino que cumpla con lo que establece la ley. Y en este caso, las empresas tienen que pensar en el impacto ambiental. O sea, no solamente construir, yo voy a construir y cómo yo hago una reparación desde el punto de vista ecológico del daño que yo voy a producir con esta un estudio ambiental que para eso está. Que ahí fue que el profesor Luis Carvajal nos dio clase a nosotros cuando hicimos el módulo de medio ambiente, tanto en INTEC, lo hicimos de alta gerencia, como nos lo dio también la maestría de alimentación y nutrición. Es así, ojalá que se pueda hacer eso. Mira, a propósito de medio ambiente, hoy salió también una información de estos peces que no son del país, que son los llamados peces gato. León. El pez gato, porque este es de agua dulce, y el pez diablo, que son estos que usan para limpiar las peceras, pero que son peces que no son de esta zona. Entonces se comen a todos los peces nativos, a la guabina, al dajao, a este tipo de peces criollos, para ellos alimentarse, porque tienen una voracidad extraordinaria. Y la gente, ¿qué pasa? Lo traía de fuera, esas compañías que venden para peceras pequeños, crecen, y lo que hacían era que lo soltaban en los ríos, pensando que estaban haciendo algo bueno. Pero estas especies invasoras lo que hacen es depredar todo lo que está alrededor suyo, porque los de aquí no tienen los mecanismos para defenderse de una criatura de esa naturaleza. Entonces los peces nuestros están desapareciendo, y lo que se está imponiendo son esa cantidad de peces que son invasoras. Entonces yo creo que hay que prestar atención. Ahí vimos una imagen de un señor con peces de 20 y 30 libras, ¿no? de estos peces gatos. Ojalá que prestamos atención a esto. Vamos a seguir, vamos a hacer una breve pausa. Mira, asesinaron al hermano del dictador norcoreano Kim Jong-un, quien cayó en desgracia por un pasaporte, ¿de dónde? Quiso entrar a Japón con un pasaporte dominicano. Oh, imagínate. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno. Hasta ahí llegamos.
Señores, es increíble hasta donde llega. Yo recuerdo que aquí hace unos años agarraron el aeropuerto como 150, no recuerdo una cantidad de chinos que venían con pasaporte dominicano, que llegaron a llegar al país con pasaporte dominicano, y creo que fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Sí, un diputado de La Vega. Sí, y vendían los pasaportes. De Haití, lo traía por Haití. Y entonces, bueno, una cantidad de chinos como si fueran dominicanos. No, y voy a decir, Henry, que eso solamente pudieron meterle el guante a ese diputado por una presión que había hecho el embajador Hans Hertel en esa ocasión. O sea que muchas de las acciones que hemos tomado con funcionarios nuestros ha sido por iniciativa del extranjero, no ha sido propia de nosotros. O sea, ha sido por el propio gobierno. Sí, así es. Porque aquí lamentablemente como que a veces queremos cubrir las cosas y ya está bueno para eso. Eso se ha desbordado en muchos sentidos. Los organismos de inteligencia... Hay gente que se mete, por decirlo de alguna manera, a la política porque entiende que ahí tiene impunidad y tiene la oportunidad de hacerse rico. Sobre todo empresarios, y a veces empresarios de muy buena, ¿verdad? Historial. Que sigo diciendo que los organismos de inteligencia dominicanos, en vez de concentrarse en la oposición política, debe concentrarse en nosotros, los funcionarios del gobierno. Tiene que en todo el mundo, porque para eso están. O sea, ellos no tienen que tener privilegio con uno ni con el otro. Bueno, el que esté violentando la ley, porque simplemente es cumplir la ley. Si tienen los recursos humanos para eso, pero yo creo que no. Bueno, lo que pasa es que los recursos cuando hay interés aparecen. Henry, tuviste a Percival sin máscara, sin nada ahí en Plaza Lama, y se descubrió por otra situación. ¿Y cómo llegó ahí? No lo estaban persiguiendo. No, pero no solo eso, sino que prácticamente si él no comete el otro desafío final, ¿verdad? Si no hace ese desafío de Plaza Lama, no lo encuentran. No lo encuentran, porque de lo que él hizo en Bellavista Mall, ya eso había pasado 3 meses, y eso estaba casi a punto de que la gente se olvidara de eso, porque habían ocurrido otros temas, y de vez en cuando un periódico o un periodista sacaba el tema de dónde estaba Percival, hasta que apareció de nuevo, sin máscara y sin nada, como si fuera un no sé qué, en Plaza Lama. Plaza Lama. O sea, eso no se ha investigado, eso se ha quedado ahí. Entonces lo acribillaron, como todo el mundo sabía que iba a pasar, porque ya se había constituido en un elemento que no podía, con el desafío que hizo, seguir vivo. Además, parece que tenía muchas informaciones también que no era bueno que se supiera. Bueno, pero mira, se fueron a la tumba. Sí, se fueron, ya eso se quedó ahí, ya no se habla de eso. 2 mujeres asesinaron el lunes al hermanastro del dictador norcoreano Kim Jong-un en el aeropuerto internacional de Malasia, según reportan medios internacionales. De acuerdo con el diario británico The Telegraph y la agencia de noticias Reuters, Kim Jong-nam caminaba por el aeropuerto de Kuala Lumpur cuando 2 mujeres le clavaron espinas venenosas en su cuerpo. Jong-nam, de 45 años, era hermano mayor del líder Jong-un, que es el que tiene el lío esto en Corea del Norte. Jong-nam estaba destinado a heredar el espacio de su padre Kim Jong-il II cuando fue arrestado en 2001 durante un chequeo en el aeropuerto Narita de Tokio portando un pasaporte falso de la República Dominicana. ¿Cuándo le entregaron ese pasaporte? ¿Y cómo llegó ese pasaporte? Porque una persona de ese nivel, entendemos, ¿verdad? Hermano del presidente, del jefe de Corea del Norte, que era supuestamente el heredero natural. ¿Cómo llegó ese pasaporte ahí? No, en la situación de Corea del Norte, donde después de la guerra que hubo contra Estados Unidos y contra Japón, Kim Il-sung quedó como líder. A la muerte de Kim Il-sung hubo una sucesión con Kim Jong-il, realmente Il. Sí. Porque en Corea y en China el apellido va de primero, por eso son Kim toditos. Y entonces fíjense que Kim Jong-il no le sucedió Kim Jong-nam, es el que encuentran, porque parece que tiene algunos vicios, algunas situaciones de conducta. Sí, parece que tiene algunas conductas. Y prefirieron licenciosas. A Kim Jong-un, que es más estudioso, más disciplinado, de asumir la dirección de Corea
asumirla desde el punto de vista de que después de la muerte de Kim Il-sung, Corea no tiene un presidente real. Corea tiene un presidente de la Asamblea Nacional y en los países socialistas, es un país socialista, la jefatura del partido vale más que la jefatura de Estado. Entonces, como él es el secretario general del Partido del Trabajo de Corea, entonces en esa calidad tiene el mando del país, porque también dirige la comisión militar. Pero de hecho, Kim Jong-nam no estaba ya en la línea de sucesión, lo habían sustituido por su hermano menor, que es el que está ahora mismo a cargo de la dirección del país. Lo extraño, sí, yo digo, ¿cómo fue que llegó ese pasaporte? No hay relaciones diplomáticas con... Sí, el país estableció relaciones diplomáticas gracias al ministro de Integración Regional, Miguel Mejía, con Corea del Norte, pero no hay ese flujo de comunicación con ellos, ni siquiera de viaje, de allá para acá, de aquí para allá, ni de allá para acá. O sea, que es un caso bastante extraño que este personaje posea en su mano, o poseía, ya murió, de esa forma, un pasaporte dominicano. Bueno, estoy leyendo la información de Luis Abinader, que dice que el gobierno carece de legitimidad para crear más impuestos como pide el Fondo Monetario Internacional. Según yo lo que yo leí del Fondo Monetario Internacional, el fondo está reconociendo la fortaleza de la economía en la República Dominicana y está hablando de un crecimiento más o menos de un 7% en 3 años. Lo que está planteando es que para seguir fortaleciendo el sistema hay que crear una serie de medidas impositivas que todo el mundo ha estado hablando, porque hay inclusive un pacto fiscal en el cual todos los partidos estuvieron de acuerdo, para que lo firmaron, que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que no puede Abinader ahora venir como a presumir de inocentón y a hacerse el gracioso irresponsablemente y decir que el gobierno carece de legitimidad. Yo pienso que este muchacho está cometiendo muchos fallos, porque hay una competencia en el liderazgo entre Hipólito Mejía y Luis Abinader de quién se quedará con los destinos del Partido Revolucionario Moderno, porque hay aparentemente fuertes discusiones al interno de esa organización política que inclusive ponen en juego la posibilidad de que ese partido pueda permanecer en el tiempo. Y esto es una evidencia de esto, ¿no? Mientras Hipólito Mejía está llevando una línea más conservadora, más prudente, en términos de hacer una política de oposición con miras, con otra visión, Luis Abinader quiere manifestarse como esos antiguos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano de barricada, con discursos de barricada que ya están fuera de tiempo. O sea, lo que se impone son precisamente las propuestas y las posiciones en contra del gobierno, como debe tenerla un partido de oposición, pero fundamentadas en bases sólidas. Entonces estamos hablando de que ha habido un reconocimiento del Fondo Monetario Internacional del manejo, inclusive la propia República Dominicana, su economía, el manejo de la economía ha sido puesto como modelo para otros países que tienen problemas en sus finanzas, en sus asuntos fiscales. Entonces, yo creo que lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional simplemente que cumplamos a lo que nos hemos comprometido como país. Bueno, el mismo expresidente Pepe Mujica habló del milagro dominicano, en el entendido de que el país se manejaba con una disminuida presión fiscal, que se reconoce. Todos los organismos internacionales establecen que para que un país medianamente funcione bien, se necesita una presión fiscal de un 21% hacia arriba. Para los países muy desarrollados, señores, tienen una presión fiscal de un 48 hasta el 52%. No, y hasta más. Sí. Mucho más. Pero aquí llegó un experto francés llamado apellido Attali y decía que el primer problema del país es la confianza en sus instituciones. Yo creo que la recomendación del Fondo Monetario no es que no se aplique, sino que se aplacen hasta tanto el país comience a dar señales de que las instituciones están funcionando. O sea, tenemos un tema ahora Odebrecht, en el cual el Procurador General de la República se encuentra en Brasil y que el comité político del PLD, que no tenía en su agenda ese tema, dijo que le exhortaba al Procurador General de la República profundizar las investigaciones. Cuando la gente comienza a ver las consecuencias, entonces
y la gente sepa cómo se va a utilizar esos recursos, vendrá la confianza. De todas maneras, la gente No, pero es que yo creo que el país no se puede detener, Joaquín, por eso. Yo pienso que el país tiene que seguir su curso. Es decir, aquí el caso de Odebrecht está en los tribunales y la justicia tiene que seguir su papel, como lo está haciendo el Procurador General de la República. Eso no tiene que esperar a que haya un desenlace de eso para empezar a tomar medidas a las que todos nos comprometimos. No, yo creo que no. Yo creo que debe continuar el procurador haciendo lo suyo, porque también hay una parte que se ha politizado mucho y que todo esto es una maraña de intereses, pero el país tiene que seguir caminando. O sea, yo creo que, como tú dices, bueno, podrá el gobierno, porque el asunto de Odebrecht no es un asunto solo del gobierno, o de este gobierno, es un asunto de los gobiernos, claro. Y no solamente, y todos los gobiernos han tenido su situación con la corrupción, y el tema de la corrupción aquí, de la impunidad, es un asunto, es un tema de campaña, que solo los partidos de oposición lo establecen en campaña. Ahora, aquí hay una realidad. Este tema de Odebrecht ha destapado una caja de Pandora, no solamente aquí. Nosotros tuvimos un programa precisamente ayer hablando de esto. Es un tema que prácticamente hasta países europeos están vinculados a estos casos, que tendrán que ser dilucidados en la justicia, en el terreno que tiene que hacerlo. Y tienen que el juez determinar quién es culpable y quién no, porque el asunto de, por ejemplo, los dos temas, que es el tema de los sobornos, por el tema también de la sobrevaluación, son dos cosas diferentes, pero eso tú tienes que probarlo en un tribunal. O sea, no es tan sencillo. O sea, yo creo que aquí debemos dar ejemplo, bueno, como en otros países. Por ejemplo, en el caso de Toledo, de Perú, sí. Bueno, hay una vinculación directa al expresidente Toledo. Ahora, tienen que probárselo en un tribunal. Quizás porque Toledo no hizo nada por intermediario, sino directamente. Exactamente. Y aceptar 20 millones de dólares, parece que hay constancia de que aceptó esa. Por eso es lo que te digo, que aquí sí. También hay mucho teatro en todo esto, porque en un sistema judicial, usted me acusa, bien, pero usted tiene que llevarme las pruebas que evidencien esto. Yo tomé soborno. Bueno, ya eso es diferente, porque la misma Odebrecht fue la que dijo que dio soborno. Sí, yo escucho. Y que hay un señor, ¿verdad? Ángel Rondón, que dice que a él fue que se le entregó con esos fines. Sí. O sea, vamos a ver si realmente fueron así, o si él lo aplicó así, porque fueron con esos fines. Yo te entregué a ti tantos millones de dólares para que tú resuelvas un problema. ¿Cómo tú lo resolviste? Entonces tú tienes que decir quiénes fueron o cómo se hizo esto. No, de hecho, la Odebrecht tenía toda un esquema instalado, una plataforma, claro, de todo, tenía ese equipo para eso. Es Marcelo Odebrecht detenido en Estados Unidos, que confiesa, y bueno, yo entregué dinero a 12 países, de los 12 países nosotros somos el tercero, o sea, después del mismo Brasil y Venezuela, el tercer país que más recursos se le entregó fue a República Dominicana. De hecho, para la construcción del acueducto de la línea noroeste, la empresa que no ganó argumentaba que ellos le hacían 37 millones de dólares más barato, y se entregaron en esa ocasión, de acuerdo a los cables de Wikileaks, 950 mil dólares, ni siquiera llegaron al $1 millón. Se entregó a las cámaras, porque las cámaras aprueban el contrato, pasan por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Entonces ese es el mecanismo que se utilizaba de que los contratos fueran aprobados, porque después Odebrecht cobraba y sobrevaluaba, y ahí tenía mayor cantidad. Por eso el contrato que me hablan de ahora, del acuerdo, le da el doble, no, pero es que Odebrecht en algunos casos sacó 30 veces más lo que invirtió. O sea que... pero el asunto es que... tiene que demostrarse, lógicamente. Tiene que demostrarlo. O sea, tú dices que está sobrevaluado. Bueno, pero hay mecanismos, se busca una compañía de auditores internacionales que tienen que evaluar esto y determina si realmente fue así. Debería ser. Porque aquí también hay mucho de otras cosas que se mezclan con esto, ¿no? Aquí se mezcla en todo la parte política partidaria, y entonces como que daña lo que puede ser la iniciativa, y ojalá que aquí se empiecen a tomar medidas
no solamente con lo de Odebrecht, ¿no? Con muchísimos otros todo, casos. con todo. A ver si empezamos a resolver algunas Cuando cosas. eso suceda, la gente se siente más confiada de pagar mayor cantidad de impuestos. Pero yo hablo que es un problema de timing. No es que no se haga, es timing. O sea, ¿cuál es el momento adecuado? Yo debería, una gente que acaba de morirse un familiar, invitarla a la playa. No, pues, está en duelo, está en dolor. Yo tengo que esperar quizás 2 semanas. Y mira, tú estás muy pendiente a esto, tráete un poquito en la mente, vámonos para la playa. Pero no en ese mismo momento. O sea, creo que este momento, cuando hablo de este momento estoy hablando 4 o 5 meses, quizás 6 o 7 meses puede hacerse. Ahora, lógicamente que si llegamos al 2020, o próximo al 2020, No, pero que el país no lo van a hacer por razones políticas. Pero que el país tampoco se puede, o sea, el país no se puede paralizar, el país tiene que seguir. Lo que tenemos que presionar es para que el sistema judicial funcione y que tome las medidas que tenga que tomar para aquellos que violentaron, que traicionaron la posición y traicionaron la voluntad de la gente. La confianza dada. Sí. La confianza dada, que paguen por eso. O sea, aquí yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo con eso. Nadie. Yo creo que ahora tampoco podemos hacer un circo de esto. Tiene que hacerse serio, de manera seria y observando el debido proceso para que cada quien cumpla con lo que tiene que cumplir. Ojalá que sea así. Ojalá. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo ya, no sé qué tú dirás, si tienes algo más que decir. Faltan 2 minutos. ¿Faltan 2 minutos? Bueno, Sí, pues sí. aprovéchalo. No, nada, sencillamente seguir insistiendo en que la población tiene que estar muy pendiente con estos problemas que hay de la violencia. Y comencemos nosotros incluso en la casa a tener un criterio democrático. Muchas veces corregimos a los niños con el correazo, con el chancletazo. Lo sentamos en un guayo, le ponemos una piedra en la cabeza. Entonces estamos creando sin querer a un ser violento que luego cuando sea adulto va a cometer la misma fechoría y va a tratar de resolver los problemas por la vía de la violencia. Bueno, Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros como todos los martes. Te esperamos el próximo martes. A ustedes, señores, gracias por acompañarnos y hasta mañana. Audio Jungle.